Gracias, señor presidente. Una vez que este pleno tuvo que suplir una vez más las obligaciones de la Comisión de Fiscalización, se llamó a juicio político a la exministra de Salud. Dentro de las facultades que tenemos de, hasta después de un año de gestión, poder fiscalizar y censurar a aquellos ministros o autoridades que señala la Constitución por incumplimiento de funciones. Es decir, que no cabe tampoco decir, como ya no está en el cargo, veamos hacia adelante. No. La responsabilidad que tenemos, y sobre todo en la salud, no solo se mira hacia adelante, porque una enfermedad empieza y tiene un pasado y se degenera o se daña más con las actuaciones de quienes están a cargo de su salud. Este proceso va por el cargo a la exministra de Salud durante el 24 de mayo de 2021 al 5 de julio del 2022. Con su venia, señor presidente, sírvase proyectar el video número 1 que envié a Secretaría. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la reproducción solicitada. Proceda. Que se haga justicia, porque no puede haber personas que hagan daño con la medicación, porque está en juego la vida. Mil disculpas. Oye, mi hijo lo necesita. Él tiene que tomar mensualmente la medicación. Ya tenemos 3 meses sin medicamentos. 4 de sus amigos murieron esperando las medicinas que no llegaron pese a la sentencia a su favor. Lo más difícil es luchar contra el Estado que no da las medicinas. Tiene 1 o 2 meses y nos quitan. Y después de 3 meses vienen otras 2, 5 cajitas. El problema es que, igual que lo que dice la ministra de Salud, va a comprar medicamentos ahora en diciembre, pero para 5 meses. ¿Y qué pasa después de los 5 meses? Usted ya ha vivido qué pasa después de eso. Es que se interrumpe el medicamento, no estar en esto de que se acabó el medicamento, otra vez salían los plantones, otra vez mandaría a la Defensoría del Pueblo, otra vez presentar una acción de protección. No hay ni resonancia ni para tomar tomografías. Falta que es un kit para la operación, como de batas, es decir, de cirugía. No tengo medicamento, estoy sin y esa es mi vida. Necesito que me ayuden a operarme porque necesito trabajar, les pido de favor que me ayuden a operarme porque no hay insumos aquí, quiero que haya mucha gente que está aquí también como mi lugar. Ya me he gastado como más de $1000 en todo porque la mayoría de la medicina ha tenido que comprar afuera. Ella llora bastante con el dolor. Y le dan para octubre. Para octubre. Aquí está la fecha. Para octubre, para el 21 de octubre. El Estado nos está condenando a morir y a una muerte lenta, agónica, desesperada, porque no nos dan respuestas. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. ¿A usted le han dado esa garantía que establece la Constitución por parte de la exministra Jimena Garzón? No, más bien las personas del Ministerio de Salud Pública, a la cual la doctora era parte de esta cartera de Estado, aducían totalmente erróneo su argumento que esto se debe amparar, si no estoy mal, creo que es la resolución 649 de la Corte Constitucional, en la cual menciona de los medicamentos genéricos deben tener la misma oportunidad. Usted mencionó que habían tratado de dar de baja a su medida cautelar. ¿Quién era el ministro o la ministra de Salud en ese momento? En efecto, sí, el Ministerio de Salud Pública nos lleva a una audiencia, si no estoy mal, en septiembre o octubre del año pasado para dar de baja las medidas cautelares. Mi hijo no está con la exministra Jimena Garzón.
Exactamente. La vida de nuestra hija era muy valiosa y queríamos tenerla aún con nosotros. No queríamos que ella ya no esté aquí. Uno como madre se le parte el corazón porque son niños que deberían de estar jugando. Isabel Macao, hija de Mónica Alvarado, acaba de morir este fin de semana sin atención del Ministerio de Salud Pública. En cada niño, en cada madre que viene luchando por esto por tantos años, que solamente se toque su corazón y piense que puede ser su familiar. Eso es el tiempo que estuvo la ministra Jimena Garzón. Eso, no las vacunas por COVID, que era su obligación. Eso, muerte, dolor, llanto, grito, desesperación y no atención a personas con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras y otro tipo de enfermedades. Las dejó en el abandono, las hacía recibir por otros personeros del ministerio. Yo estuve presente acompañándolos en un plantón y solo les decían, ya vienen las medicinas, esperen, como si los niños con AME o con fibrosis pulmonar pudiesen esperar a que la ministra se le antoje revisar un convenio que tenía con un laboratorio que iba a dar los medicamentos para el AME y que donó 5 de esos medicamentos y 2 niños murieron antes de recibirlos porque ella no se sentó a terminar ese convenio. Entonces, cuando los entregaron, ya 2 estaban muertos por culpa de ella. Dormirá en su conciencia, dormirá y soñará con esas madres que no van a poder ver nunca más a sus hijos por su irresponsabilidad. Lo que establece el artículo 32 de la Constitución señala que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud. Y para eso hay que aplicar los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética con enfoque de género y generacional. El artículo 363 de la Constitución sobre las responsabilidades del Ministerio, en el numeral 5, brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución. No, que tenía que atender a los casos de COVID. Claro que sí, pero a la par de los casos de COVID tenía que atender este tipo de enfermedades que no se detienen, que no se paran mientras estábamos en pandemia, que se agravan más aún para ellos por la pandemia. El numeral 7, garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública de todos esos niños y de todas esas personas prevalecerán sobre los económicos y comerciales, que ya lo mencionó el asambleísta Vanegas. Prefirieron ahorrarse unos centavos en medicamentos genéricos que no cumplían la obligación de los genéricos de ser de igual calidad y de dar el mismo servicio. La Ley Orgánica de Salud establece en su artículo enumerado a continuación del artículo 69 que el Estado ecuatoriano reconoce de interés nacional a estas enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, y a través de la autoridad sanitaria tiene que implementar todas las acciones para su atención, para mejorar su calidad de vida, es decir, no solamente si tienen o no tal vez la expectativa de vida, sino también para mejorar su calidad de vida. Accesibilidad, calidad y calidez. Estas personas son de doble vulnerabilidad, doble irresponsabilidad de ella. Artículo 69. Son obligaciones de la autoridad sanitaria implementar medidas necesarias que faciliten y permitan la adquisición de medicamentos e insumos para el cuidado de enfermedades consideradas raras, huérfanas o catastróficas en forma oportuna, permanente y gratuita. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. ¿A quién le corresponde cumplir esto? A la Autoridad Sanitaria Nacional
de Salud. ¿Y quién es? Según la Ley Orgánica de la Autoridad Sanitaria Nacional, el Ministerio de Salud Pública. Era su obligación, la incumplió. Este juicio político fue solicitado en julio 31 del 2022 y dentro de las causales ya establecidas por el asambleísta Vanegas continúan la cuarta y la quinta. El cuarto por incumplimiento del dictamen emitido por la Corte Constitucional dentro del caso 679-18-JP-20 y en la otra causal, la quinta, sobre el incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y ley para atención prioritaria de pacientes con enfermedades catastróficas raras o huérfanas, como acabamos de observar. Sobre el cuarto caso, la inoperancia y el incumplimiento de ese ministerio, a la cabeza la doctora Jimena Garzón, para los pacientes con enfermedades catastróficas y huérfanas ha sido devastadora. La Corte Constitucional, con fecha 5 de agosto, emitió la sentencia 679 y acumulados. Desde esa expedición, la Corte ha dictado varios autos de verificación. El último fue el 21 de diciembre del 2021, luego de recibir la respuesta de la exministra Garzón, con fecha 13 de octubre del 2021. Y el Pleno de la Corte Constitucional emite un auto en el que indica que este resultado de valoración, con fecha 21 de diciembre, en base a la información proporcionada por la entonces ministra de Salud, determinó que el Ministerio de Salud Pública incumplió la disposición constitucional contenida en el decisorio número 2 y 4 de la sentencia del 5 de agosto. Y señala: llamar la atención al Ministerio de Salud por la falta de presentación de información del cumplimiento de la medida de adecuación de la política pública de medicamentos. Y el 5, declarar que las siguientes medidas de reparación integral están en proceso de ejecución: adecuación de normas para adquisición de medicamentos que no constan en el cuadro nacional de medicina básica. Hay que desvirtuar cada una de las supuestas afirmaciones que hace la señora ministra de Salud en contestación a la solicitud de este juicio político, que seguramente saldrá nuevamente a recitarlas y nos pondrá cuadros de cómo es el ministerio, de qué realiza, de hacia dónde va, de cómo lo esperaban tener y hacia dónde lo querían llevar. No es el punto del caso. Que cumplió con la vacunación de COVID, no es el punto del caso. Por eso es que dentro de sus descargos ponía, por ejemplo, en la página 48, que con el fin de dar elementos de juicio y desvirtuar las afirmaciones que hemos hecho en este juicio, ha sido necesario citar el informe de fecha 22 de septiembre del 2022. Ella salió el 5 de julio de ese año. Este informe del 22 de septiembre le correspondió ya al nuevo ministro de Salud, no a ella. Ella no lo hizo, no cumplió porque la Corte Constitucional así lo ha determinado y no hay otra verificación de cumplimiento que diga que la ministra de Salud durante su periodo cumplió. Este instrumento, dice ella, contempla las acciones realizadas por el ministerio y cómo se ha dado cumplimiento a cada una de las partes a las que se refiere la sentencia. Ya vimos que no, porque emitió su informe ella para la Corte en octubre y en diciembre le dijeron que no había cumplido. Hay que establecer que la única institución con capacidad constitucional de indicar si se ha cumplido o no una sentencia constitucional es la misma Corte Constitucional, nadie más. Si ella cumplió después de eso, con tardanza, aquello que dice haber cumplido, tendrá que la Corte determinarlo. Pero aún así, en su periodo, en su fecha, no lo hizo. En segundo lugar, hay que recordar que la señora Jimena Garzón, como les dije, renunció el 5 de julio y ese informe no le corresponde a ella porque el ministro Ruales empezó su gestión el 7 de julio del 2022. El quinto párrafo del numeral 3.4 de la Constitución de la solicitud de juicio político, en la página 49 de la doctora Garzón, dice que es importante, que hay que dejar constancia que ella dictó o emitió el reglamento con fecha 4 de noviembre del 2021, es decir, posterior a su informe, el reglamento para autorizar la adquisición de medicamentos que no constan en el cuadro nacional de medicamentos básicos, y que eso fue publicado en noviembre del 2021, y que por eso dio cumplimiento a la política que vendría a ser parte del numeral 5 antes leído. Sin embargo, este instrumento normativo no fue entregado a la Corte Constitucional, no lo podía entregar porque no lo había hecho a la fecha de su descargo.
En el contraste que me encuentro realizado sobre el quinto caso, porque el de la Corte Constitucional queda evidenciado con el propio pronunciamiento de la Corte, en el que no podemos discutir siquiera la verificación que hizo, ya que el descargo lo hizo la misma ministra y la Corte determinó que no había cumplido. Sobre la falta de medicamentos para el tratamiento de pacientes que padecen enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, este no es un tema nuevo para nosotros. El mismo ha sido expuesto y discutido de manera extensa aquí. Arriba, en las gradas altas, y aquí, en las gradas bajas, se encuentran personas con diferentes tipos de enfermedades catastróficas, huérfanas o raras, o representantes de ellos, o personas que tienen algún tipo de discapacidad, que ya han estado aquí, que han recibido su apoyo y que hoy vienen a ver el resultado de esa gestión en este juicio político. El 18 de febrero, por ejemplo, la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud aprobó el informe de cumplimiento de la resolución del CAL 2021-2023-237 sobre una investigación de la actuación del Ministerio de Salud Pública y del IE sobre el desabastecimiento de medicamentos para las enfermedades antes dichas y sobre el abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos básicos. Y el informe señala, por favor, la imagen 1, en su página 72. Procedemos con la reproducción solicitada. Señala que de la entrega referida de la información se evidencia que no cuenta con registros o sistemas automatizados que permitan reporte de personas que recibieron su medicación completa y el número de pacientes que no pudieron ser atendidos con la medicación completa, y que colige que existe falta de planificación en cuanto a la falta de registros o sistemas automatizados que permitan reporte de pacientes que lograron recibir su medicación completa, no en partes, no solo 2 meses. En la imagen 2, página 73 del informe, por favor. Aquí es importante, dice la Comisión, recalcar que la información proporcionada por el Ministerio de Salud no se presenta un detalle de enfermedades catastróficas que no han podido ser atendidas por los hospitales de la red de salud pública del Ministerio a nivel nacional. Y simplemente, dicen, envían datos de la totalidad, lo que no permite dilucidar las posibles falencias de las diferentes unidades médicas. Tampoco se detallan las unidades médicas en las que se producen estas derivaciones a los pacientes que padecen de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Es lógico que para establecer una política adecuada se necesita tener datos fiables, números o estadísticas. Ni siquiera eso pudo hacer la ex ministra de Salud. Y así se ve inclusive cuando en el informe de la Comisión de Salud, en cuanto a las derivaciones, el mismo ministro actual de Salud, Ruales, dice que estas derivaciones no era necesario hacerlas y que pudieron haberse atendido en los hospitales del Ministerio de Salud. Es decir, derivaciones a otros hospitales para que el Ministerio adquiera deuda y tenga que pagar a otros cuando bien lo podían hacer ellos. Lo dijo el actual ministro de Salud, que fue también viceministro de la ministra Garzón. Lo dicho, también fue acreditado ante la Comisión de Fiscalización por el señor Ernesto Pavón, que se encuentra en las barras altas. Él es padre de un paciente con enfermedad de Gaucher tipo 1. Él relató que en nuestro país, por ejemplo, existen 16 personas que padecen esa enfermedad y que el Ministerio de Salud no tiene idea y no ha podido levantar un registro de 16 personas. Este tipo de negligencias en la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte hizo que crearan una serie de observaciones. Quiero resaltar la número 8. Se recomienda que a través de la Contraloría General del Estado se determine el incumplimiento de funciones de las autoridades del sistema de salud respecto al desabastecimiento de medicamentos y, de ser el caso, responsabilidades administrativas, civiles y penales durante el año fiscal 2018 al 2021. Sí, ojalá tengan esas sanciones para que por lo menos recuerden en lo que más les debe doler, el bolsillo, la muerte de cada una de esas personas que no tiene precio. Este informe también fue conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional el 2 de junio del 2022 y se emitió una resolución, la RL 2021-2023-065, que resolvieron condenar la grave crisis por la que atraviesa el sistema de salud pública, cuando todavía estaba la ministra,
disponer la comparecencia de la señora ministra, que nunca vino, obviamente, no tenía que responder ni cómo hacerlo, y que informen sobre la situación de la escasez de medicamentos necesarios para el tratamiento de personas con discapacidad y con enfermedades raras, huérfanas y catastróficas. Esta resolución, imagen 3, por favor, señores asambleístas, fue aprobada con la siguiente votación, la que se debe ver reflejada también el día de hoy. 96 votos afirmativos correspondientes a todas las bancadas. UNES, Pachacútec, PSC, ID e independientes, excepto, por supuesto, y no podía faltar, a los del gobierno, que obviamente, como hemos visto, les ha tocado defender lo indefendible. 96 legisladores que luego de escuchar la exposición del informe y testimonio de varios afectados respaldaron que se dé inicio al proceso de juicio político en contra de los responsables, es decir, en contra de la doctora Jimena Garzón. Puedo asegurarles, sin temor a equivocarme, que existe un responsable, una responsable, la doctora Jimena Garzón, exministra de Salud. Total incumplimiento, total desconocimiento. Le preguntamos una vez en la comisión sobre el listado de medicamentos que habían comprado, que nos dijera cuáles eran y los empezó a leer. No podía ni siquiera deletrearlos, entendiendo que como doctora debería conocerlos. Y cuando le preguntamos para qué enfermedades eran esos medicamentos, nos respondió que no sabía, porque en verdad no puede saber de esos medicamentos. Son medicamentos que había mandado a comprar. ¿Cómo no va a saber qué compra y para qué enfermedades son? No le estábamos preguntando de cualquier medicamento existente en el mundo, sino lo que había mandado a comprar, y obviamente no tenía ni idea para qué era. Debo recordar en este punto también que Jimena Garzón fue convocada a comparecer el 5 de julio. Como les dije, no asistió. No podía responder sobre la situación de escasez de medicamentos que todos los días, en todos los medios de comunicación, 1, 2 y 3 veces al día, salían los reclamos de los pacientes y de los propios médicos, de los mismos hospitales públicos, diciendo que no habían las medicinas ni insumos con los cuales ellos poder también trabajar. Mucho menos se había abastecido el cuadro básico de medicamentos. También hablaron sobre las desvinculaciones realizadas entre enero del 2021 a mayo del 2022, temas que obviamente para la exministra no merecían una atención y menos una explicación. Señores asambleístas, ese 5 de julio se aprobó también la resolución ante la ausencia de ella, la resolución RL 2021-2023-073, donde rechazaban la ausencia de la ministra de Salud. Pero además, en el artículo 4 se resolvió que una vez que se han realizado los procesos de fiscalización y a través de los respectivos informes y hallazgos se ha evidenciado los presuntos incumplimientos, omisiones y desidia en la comprensión y solución de los problemas que aquejan a nuestra población, lo cual podría derivar en incumplimiento de funciones para proceder de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en contra de las máximas autoridades del Sistema Nacional de Salud. Sin perjuicio de estas pruebas y de su expediente, actas de la Comisión, deportes y otros anexos, las y los asambleístas que fueren solicitantes podrán incorporar ese expediente, actas de sesiones, como acabo de mencionarlas, y demás documentos para el proceso de cumplimiento de esta resolución en el Pleno de la Asamblea y otros elementos para iniciar, como prueba documental, que lo acabamos de hacer, para iniciar el juicio político. Esta resolución, imagen 4, fue aprobada con la siguiente votación. Habían 109 asambleístas presentes, ausentes 28. Van a ver de qué lado eran los ausentes. Sí, 99 votos, no 0 y blanco 0. Se abstuvieron 10. Como ven todos, nuevamente, excepto los defensores del gobierno, acordamos que existían incumplimientos, omisiones y desidia por parte de la exministra de Salud. Y en la solicitud, así como el proceso de juicio político seguido, dentro de la Comisión de Fiscalización se confirmó que sí, que hubo incumplimiento, negligencia, indiferencia e indolencia en la gestión de la exministra. ¿Era tan difícil cumplir con las funciones señaladas en la ley o sencillamente le quedó grande el puesto? Hay que centrarse en sus obligaciones constitucionales, brindar cuidado especializado a grupos de atención prioritaria que están establecidos en la Constitución, emisión de protocolos para atención de enfermedades
catastróficas, raras y huérfanas, implementación de medidas necesarias que faciliten la adquisición de estos medicamentos, actualizar el cuadro de enfermedades catastróficas que desde el 2012 continúa en el mismo estado. Las enfermedades catastróficas, para poder entender qué son y la gravedad del incumplimiento en su función, son aquellas patologías de curso crónico, es decir, no se detienen, como ella pretendió hacerlo durante la pandemia, de carácter prolongado, que suponen alto riesgo y cuyo tratamiento es de alto costo económico e impacto social. Es decir, que las personas que ahí ustedes veían y rogaban por sus medicinas no podrían costearlo. Por eso es una obligación del Estado. Muchos son incurables. Necesitan no solo los recursos económicos, sino cuidados médicos, inclusive paliativos, que no recibieron a los que les dieron, por ejemplo, el Zolgensma. Solo les dieron eso y ahí los dejaron. Como si eso fuera la totalidad de la cura, sabiendo ellos que debían hacerle cuidados posteriores y de constante soporte emocional al paciente y su familia. El cáncer en sus diversos tipos, tumor cerebral, atrofia muscular espinal, insuficiencia renal, hemofilia, fibrosis quística, enfermedad de Gaucher, entre otras, son parte de las 106 enfermedades raras o huérfanas catalogadas, como les dije, por el mismo ministerio desde el año 2012. Pacientes de este tipo de enfermedades han sido desatendidos en el país durante administraciones anteriores, pero la que estamos viendo en este momento es la actual. Esta es la que está en juicio político. Supuestamente, y según el propio ministro de Salud Pública actual, que calificó como un hito histórico en el país, en octubre del año pasado, recién, por primera vez, se inició un registro de personas que viven con enfermedades raras. Recién, no tenían ni idea. La primera fase, de octubre a enero de este año, con un autorregistro de las personas que padecen estas enfermedades. Y la segunda, por medio del sistema hospitalario, que comenzó o debía comenzar en enero de este año. Podría presentar ante ustedes, señores asambleístas, una enorme, pero enorme cantidad de casos e historias de vida que nadie merece vivir. Peor aún por falta de atención médica, peor aún por la desidia de un Estado y su representante en el Ministerio de Salud, peor aún por la falta de atención médica por médicos especializados, peor aún por no tener medicamentos continuamente y sin interrupción, que por derecho, no es un favor, no es algo más que tenía que hacer la ministra, era su obligación, porque se los debe, es un derecho y no lo cumplió. Itan Parra, por ejemplo, de 2 años pasó más de 1 año en el hospital Vaca Ortiz en Quito y lo mandaban también a Guayaquil. Y le decían que no existían especialistas y que por eso no le podían dar un diagnóstico sobre qué le aquejaba al niño. Le recetaron una serie de medicamentos que no mejoraba su salud ni le daba calidad de vida. Por el contrario, según consta en el informe del hospital donde se encuentra ahora, por ayuda de las personas de la sociedad civil, no por ayuda del Estado, mucho menos del ministerio, se le pudo detectar que tiene niveles de amonio, eso es veneno en su sangre. Los niveles de amonio en el cuerpo de Itan, con solo 2 años, son de 253 mcmol/L, y lo normal debería ser de 15 a 45 mcmol/L. 253 tenía y solo debía tener 15. Y le consultaron qué medicamentos le habían dado en Ecuador los médicos extrañados del nivel de amonio en su sangre. Veneno. Y le detectaron que el ácido valproico, Valprax, de 250 miligramos, que lo distribuye el Ministerio de Salud y que se lo dieron a Itan, lo distribuye en sus hospitales, está contaminado con amonio, con veneno, y eso es lo que le reparten a los niños. La evidencia de la señora ministra de Salud, de lo bien que está el Vaca Ortiz, como decía ella, y que por qué nos sacaban esas noticias. Vamos a permitir recordarle y refrescarle la memoria a la señora exministra. Por favor, el video 2, Vaca Ortiz. Procedemos con la proyección solicitada. El
¿Por qué no sacamos también reportajes de lo bien que está el Baco Ortiz? Está en una cama del hospital Baco Ortiz en terapia intensiva. Se trata de Michael, de 8 meses de nacido. Tiene atrofia muscular, una enfermedad degenerativa que le diagnosticaron desde hace 4 meses. Solamente le mantienen y con la voluntad de Dios de que se recupere por sí, porque no hay medicamentos. De niños Baco Ortiz perteneciente al Ministerio de Salud también reclaman, a pesar de que incluso varias casas de salud de esta red fueron declaradas en emergencia. Una medida que tampoco ha logrado solucionar el problema. Niños acompañando a sus madres para pedir ayuda. Con sus pequeñas manos apenas logran sostener el cartel. Guardan consigo también días de dolor. No encuentro apoyo y mi hijo lo necesita. Él tiene que tomar mensualmente la medicación. Estos niños y adultos con distintos tipos de cáncer que no recibieron sus medicinas volvieron a recaer. Estaban algunos en remisión. Solo dijeron en la cara a la ministra dentro de la Comisión de Transparencia. Para ella, y le dijeron, no somos números, y les dieron sus nombres. Somos personas que hemos recaído nuevamente con el cáncer debido a la falta de medicinas por parte del Ministerio de Salud Pública. Tuvieron que interponer medidas constitucionales para recibir su medicación. Increíble. Increíble que tengan que acudir a la justicia como si estuvieran pidiendo algo que no les pertenece y tuvieran que lucharlo ante la ley. Murieron 83 niños, solo de los que formaban parte de APNAC, Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer. Ya en la actualidad van 113 niños fallecidos por cáncer solo de los que APNAC lleva un registro interno, es decir, los que están dentro de esta asociación, no de los que están a nivel nacional. El calvario de los pacientes con enfermedades catastróficas, el calvario dicho por medios de comunicación también, y su lucha por los medicamentos dista mucho de lo que afirma la ex ministra de Salud y su equipo. Como se puede evidenciar en el video, por favor que proyecten, video 3, calvario. Procedemos con la reproducción del video solicitado. Contamos con todo el stock de medicamentos. Más de un año que no nos dan medicación para nuestros niños, la cual ellos si no reciben la medicación se van descompensando y pueden llegar a fallecer. No hay medicina, hay personas que no tienen. Para el dolor no hay medicina, no hay diclofenaco, no hay nada. La situación del país en tema de salud está en crisis total. Hospitales sin medicina, hospitales sin reactivos para exámenes, sin atención adecuada, prestadores externos, faltas de pago, el riesgo completo de perder el tratamiento de los pacientes renales y el riesgo de perder la vida a muchos compañeros con enfermedades raras y catastróficas. Escuchó, señora ministra, en crisis durante su periodo, eso es solo en su periodo. La abogada María Sara Gijón, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, en la sesión de la Comisión de Fiscalización del 2 de diciembre del 2021, expuso que con la reforma al reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación, que se dio a través de un decreto ejecutivo, obviamente el presidente ni idea de lo que hacía, se ve una vez más, del 27 de enero del 2022, el presidente Lasso sustituye la sección 2, adquisición de fármacos y bienes estratégicos en salud, por el capítulo 7, régimen especial, del título 3 de los procedimientos de dicha normativa. Y están consiguiendo, dice la directora del CERCOP, y cito, no solo que los medicamentos lleguen a los hospitales de todo el país, ya vimos que no, sino que además se realizan ahorros importantes para el Estado ecuatoriano. Ahorros importantes. Vimos que los medicamentos que compraron por el régimen especial, que debió ser por giro ordinario, porque expresamente lo dice la ley, y no hay reglamento que cambie eso, ni decreto tampoco, por si acaso, no se podía comprar por este régimen especial, sino únicamente por el giro específico del negocio a las compañías que lo tuvieran. La Universidad Técnica de Ambato ni la de Universidad Técnica de Quevedo no lo tenían. Así lo dijo y lo van a ver después el propio funcionario del CERCOP.
Esta afirmación entra en evidente contradicción con la realidad que viven los ecuatorianos, como lo hemos visto. No hay medicamentos en todos los hospitales. Se pueden observar en titulares y noticias de periódicos y canales de televisión del país, o más fácil, yendo a los mismos hospitales y viendo a la cantidad de gente afuera reclamando por sus derechos. ¿Dónde están los medicamentos que supuestamente han llegado a los hospitales de todo el país por ese decreto ejecutivo Salvador del 27 de enero, que como consecuencia de una reforma al reglamento de la ley orgánica, ¿saben para qué sirvió? Para que empresas públicas que dentro de su objeto social no tienen nada que ver ni con la compra, es decir, no le podían comprar a estos terceros, ni con la venta, y así mismo lo dice el funcionario del CERCOP, tampoco producen medicamentos, tampoco tienen laboratorios propios, y sin embargo, lo único que hacen es tercerizar. Le compran medicamentos a X laboratorios, que ya hemos visto algunos no tenían ni registro sanitario y utilizaron ese reglamento, ese decreto, esos cambios para meter en la función pública, en el Ministerio de Salud, en la vida de cada uno de los ecuatorianos, la corrupción que se ha demostrado a través de estas empresas públicas que vendían más caro, como lo dijo el mismo funcionario que era director del IES, y como lo llamaron a preguntarle en la secretaría de Iván Correa, con el representante del Ministerio de Salud por parte de la ministra Garzón y del CERCOP, para preguntarle por qué él, en su calidad de director, no le compraba a dedo, como lo estaban haciendo en el Ministerio de Salud, a esas universidades, y les dijo, porque esos medicamentos están más caros que en el mercado. ¿Dónde está el mejor precio que dijo la directora del CERCOP? ¿Dónde está el ahorro que supuestamente había? Lo único que compraron son medicamentos que no se pueden entregar porque ya fueron dichos por el ARSA que no tienen registro. Y la ministra dice, esa resolución fue de fecha posterior a la compra. Es decir, no importa, voy a envenenar a los pacientes que tomaron antes, porque esas no tienen ARSA, porque el ARSA dijo que no debían dárselo, y desde la resolución del ARSA ya los considero peligrosos. Miren qué falta de razonamiento, por no decir otra cosa, que seguramente pensaron. Los ahorros importantes ya vimos que no se dieron. ¿Cumplen con disposición constitucional de mantener la salud por encima del gasto del Estado? No. ¿Cumplen con la calidad estos medicamentos que son adquiridos o se está sacrificando unos centavos por la vida de los ecuatorianos? ¿Quién sabe por qué? No se sabe. Tal vez negociaciones o algo, tal vez en algún otro gran informe puedan salir, no lo sé, sobre estas compras. Hay que mencionar que la escasez de medicina post-trasplante, cambio de medicina genérica para los pacientes y personas que padecen enfermedades y escasez de reactivos por el control de drogas en el cuerpo, para la exministra de Salud, el 10 de noviembre del 2021, ante la Comisión de Transparencia, dijo que este abastecimiento era impostergable y que para dicha fecha ya presentaba propuestas de soluciones para mitigar la situación. La emergencia focalizada, la cual fue declarada el 12 de agosto para la compra de 123 medicamentos que serían distribuidos en 135 hospitales de primer, segundo y tercer nivel, tuvo inicio en agosto y terminó en octubre. 2 meses. Pero de la meta inicial, dentro de estos 60 días, solo se adjudicaron 42 procesos y dejaron caer 81, declarándolos desiertos. ¿Por qué? Porque no conocen, supuestamente, no conocen de los procesos de contratación pública en emergencia. Y así se lo dije ese día a la ministra. ¿Cómo es posible que diga que se habían caído estos procesos? Porque solo existía un proveedor. Porque no había a nivel nacional, sino solo internacional. Porque habían menos de los que ella requería. Si requería 100, habían 89. En emergencia, y así se lo dije, puede adjudicarle a una sola persona. Si no hay en lo nacional, puede comprar en lo internacional. Así lo dice la ley. Así lo expresa en los casos de emergencia. Si no, no serían de emergencia, sino las compras que se hacen siempre en las instituciones públicas. Por favor, proyectar el video estado de emergencia. Procedemos con la proyección solicitada. Para el Ministerio de Salud Pública es una prioridad el abastecimiento de los medicamentos y por eso consideramos
que esta es una acción impostergable. Una vez en ejecución, este plan nos permitirá fácilmente alcanzar el siguiente año más del 85% del abastecimiento de medicamentos en cada una de las unidades. Se priorizaron 123 ítems. De estos 123 ítems priorizados, se adjudicaron 42 medicamentos y 81 medicamentos fueron declarados desiertos. En este caso, el Ministerio de Salud Pública se declaró una emergencia sanitaria por 2 meses. Y usted puede contratar directamente en estado de emergencia, invitar directamente en estado de emergencia, señora ministra. No permita que le hagan cometer semejantes errores. 81 procesos declarados desiertos. Si no habían en el país, podía contratar afuera. Si no había la cantidad que usted pedía, podía comprar la cantidad que había. Pero no podían declararlos desiertos por ese tipo de cosas. Que existe en el cuadro nacional de medicamentos básicos, la misma señora ministra nos dice, y voy a hacer rápido en esta parte porque ya lo dijo, 123 medicamentos se llamaron, 104 se hicieron públicos, 42 se compraron, 81 procesos desiertos. Y nosotros estamos hablando de procesos desiertos, pero yo les pregunto a todos ustedes, señores asambleístas y señora ministra, ¿cuántas vidas son esos 81 procesos? Imaginémonos que recién el 4 de noviembre los pacientes del Hospital Eugenio Espejo recibieron su fármaco. Pasaron 7 meses sin Tasigna ni Lotinib. Es decir, esas personas a lo mejor ya no van a necesitar ese medicamento, porque quienes tenemos cáncer migramos a una siguiente etapa. Quiero que comprendamos, no porque vuelva a tomar hoy la pastilla después de un año, mi cuerpo va a retomarlo, va a asimilarlo. Mi cuerpo lo va a rechazar porque así es el tratamiento con cáncer. El fármaco que necesitamos para los 53 pacientes cuesta 2 millones para un año. Entonces, si se compró 700,000 para el Hospital Eugenio Espejo, quiere decir que compraron apenas para 12 meses y para un total de 16 personas. 16. No somos un número, señora ministra. No somos un número. María José Lemos, Paola Valencia, Patricio Vaca. Somos padres de familia, somos hijos, somos personas que tenemos familia. Los pacientes que están hoy desesperados, sabiendo que las estadísticas de muerte a causa del cáncer superan el número de muertes por COVID. ¿Qué les quiero decir? En el Hospital Teodoro Maldonado hay más de 13 fármacos básicos para el tratamiento de enfermedades crónicas y catastróficas que no están. Solo para que le quede claro, el artículo 57.1 de la Ley de Contrataciones Públicas, cuando se refiere a las contrataciones de emergencia en la parte pertinente, dice, podrá inclusive contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías, los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato, sin que se excluya de este tipo de procesos la entrega de garantías indispensables para el buen uso de recursos públicos que fueren pertinentes de acuerdo a la ley. Para que se dé cuenta, señora ministra, que dejó caer 81 procesos que significan quién sabe cuántas vidas, simplemente porque no quiso adjudicarlo, supuesto desconocimiento que a estas alturas ya no lo creo. La inoperancia y negligencia en el cumplimiento de la ley dejó a esas personas que ustedes vieron ahí, algunos con cáncer que estaban en revisión y que les regresó, otros con algún tipo de discapacidad y otros con enfermedades catastróficas en situaciones terribles. Lloraban ahí porque le decían que entienda que ellos tienen una vida que desean continuar junto a su familia y a sus hijos. Muchos mantener a esos hijos y que sin ellos, ¿qué sería? Porque el Estado no se va a ocupar de esos niños. No se ocupa ni siquiera de los niños víctimas de femicidio. No les alcanza, no les da una acogida, no les da la educación que deben tener hasta que se gradúen, porque son víctimas de este tipo de casos. Peor lo va a hacer si ni siquiera les compra las medicinas que por obligación debió hacer la ministra. Con las inconsistencias que hay en sus declaraciones de la ministra como supuesto descargo, causa, vamos a decirlo suave,
malestar e incomodidad, estas artimañas legales que hicieron dentro del Ministerio de Salud Pública y que quisieron obligar a un director del IES y como no quiso, él renunció y pusieron a otro que sí cumplió lo que se le decía desde Presidencia de la República en la Secretaría de Iván Correa y que el Ministerio también le decía que haga. Otro sí lo cumplió y no tenían que hacerlo. Han usado al Ministerio para el beneficio de unos cuantos. Habrá que ver cuáles son esos cuantos que se beneficiaron del Ministerio de Salud. Utilizando mal el marco normativo y a través de intermediarios, terceros, como las empresas públicas, que no tienen dentro de su objeto social ni siquiera la compra de medicamentos, ni siquiera la compra. Peor la venta, peor la elaboración, peor laboratorios. No tienen nada de eso. Es construcción lo que tienen en su objeto social. Construcción. Se han burlado de los principios básicos de la contratación pública e irresponsablemente han contratado con proveedores a través de estos terceros que poseen deudas con el mismo Estado, que se encuentran inhabilitados y que por sí solos no pueden vender sus productos. Por eso usan a esos terceros y por eso hicieron ese cambio en el reglamento, para poder hacer la maña y poder meterlos en el sistema de salud. Productos que, como vemos, ni siquiera pueden ser entregados. El discurso es el mismo. Empresas que buscan brindar un servicio social. Pero este servicio social no es gratuito. Ellas cobran. Y cobran, como son tercerizadoras, un valor adicional entre el valor del producto que compran y el valor que le venden al ministerio. ¿Cuál es entonces el servicio social? ¿Cuál es el beneficio de comprarlo a través de estas tercerizadoras? Ninguno. ¿Dónde está el ahorro? Tampoco. El Estado puede conocer que hay ahí contratistas que no deberían contratar con ellos, tampoco, porque los esconden en estas tercerizadoras. Esto es únicamente responsabilidad de la entidad contratante, que debió revisar todo. Y la entidad contratante, el Ministerio de Salud Pública, tal como lo indicó la directora general del Servicio Nacional de Contratación y el director de Estudios de Contratación de la misma institución en la sesión del 7 de diciembre del 2022 dentro de la Comisión de Fiscalización, cuando ante la pregunta sobre si la inhabilidad del socio estratégico, como lo llaman estas empresas públicas de servicio social, inhabilita o no a la empresa pública, responde: hasta donde sé, sí lo podría hacer. O sea, podría contratar usted como proveedor con una entidad contratante, reconociendo el engaño. Actúan como intermediarios o tercerizadores para poder cubrir a estos otros que no pueden venderle al Estado porque tienen deudas con el Estado, porque sus productos no son de la calidad que merecen los ecuatorianos y porque sus productos hacen daño a la salud. Así vemos dentro, y esto tiene que verlo la Fiscalía al igual que la Contraloría, dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su artículo 6, cuando habla de las definiciones, en el punto 9.1, colusión en contratación pública. Son todas las conductas, actos, omisiones, acuerdos, prácticas o comportamientos de proveedores, oferentes, contratistas o cualquiera sea la forma que adopten, cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia en los procedimientos de contratación pública. En estos casos y en los demás que corresponda, se estarán las regulaciones de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Colusión, como la misma Ley de Contratación lo dice. El régimen especial al que dice que se adecuaron con el famoso decreto está en el artículo 2 de la Ley de Contratación Pública, que habla sobre el régimen especial y dice que se someterán a la normativa específica bajo criterios de selectividad, procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones. Y el numeral 8 dice, en el tercer inciso, el régimen especial previsto en este numeral para las empresas públicas o sus subsidiarias se aplicará únicamente para el giro específico del negocio. En cuanto al giro común, se aplicará el régimen común previsto en la ley.
La determinación de giro específico y común le corresponde al director general o directora del Servicio Nacional de Contratación Pública. Es decir, solo lo podían aplicar ese régimen especial a través de ese decreto presidencial si es que era con el giro específico del negocio, el cual estas universidades no tenían ni tienen. Por favor, el video 5, giro específico. Procedemos con la proyección solicitada. Usted al final dijo que estas dos empresas públicas, UTA y la Universidad Técnica de Quevedo, no tenían autorización para vender medicinas. Por el giro específico del negocio no tenían autorizado. Eso es lo que menciona. Ok, señor presidente, que quede claro y registrado que la Universidad Técnica de Ambato y la Universidad Técnica de Quevedo no tenían autorización por el giro específico del negocio y sin embargo de esa forma fue como contrataron tanto con el MSP como con el IES. Las medicinas adquiridas no cumplen con requisitos básicos. Peor aún, el periodo de caducidad. Así lo reportó que existen bodegas de hospitales públicos con este tipo de fármacos y que irresponsablemente pusieron en riesgo la salud, la vida de los ecuatorianos, de los más indefensos, de los de doble vulnerabilidad. Así lo reportó el Diario Expreso el 23 de febrero del 2022. 210 dosis de citarabina, un fármaco usado en pacientes con diversos tipos de leucemia, ingresó a la bodega del Hospital del Niño pese a que estaba a punto de caducar. Expiran en mayo próximo cuando la Ley de Contratación Pública ordena que los fármacos adquiridos por el Estado deben tener mínimo 12 meses de vida útil. Corroborado por el mismo doctor Francisco Andino, gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil, ante la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y el Deporte, donde reconoció que existe un sinnúmero de insumos médicos caducados que habría encontrado en el inventario que se realizó en las bodegas. Así consta en el informe de cumplimiento de la resolución del CAL que este pleno votó con 96 y 99 votos, indicando el incumplimiento de funciones de la ministra de Salud y que se realice el correspondiente juicio político. Incluso el hecho fue verificado por el mismo vicepresidente de la República, el doctor Borrero, que en un recorrido por los hospitales de Manabí encontró 185,000 medicamentos caducados. 185,000. Según lo reportó el diario El Universo el 27 de enero del 2022. Ya sabemos quién estaba en ese cargo en ese momento. ¿Cuál fue la reacción de la ministra Garzón ante esta serie de novedades que le reportaban? La del propio vicepresidente y la del otro hospital. Según una entrevista realizada por el Diario Expreso el 25 de febrero del 2022, ante la pregunta, cuando se enteró de esta novedad, medicamentos caducados para niños pacientes con leucemia, en el Hospital Francisco de Casa Bustamante, ¿qué sintió? Su respuesta, en lugar de indicar lo que iba a hacer, por qué estaban esos medicamentos caducados, dijo, como ministra de Salud no puedo tener sentimientos. ¿Qué tipo de respuesta es esa? ¿Cómo va a responder que no puede tener sentimientos? Primero, es doctora. Segundo, está dentro de un Ministerio de Salud, que está vinculado estrechamente con todos los pacientes, sentimientos, con el estrés familiar y con todo lo que conlleva una enfermedad grave o una enfermedad catastrófica, huérfana o rara o algún tipo de discapacidad. Quien no sienta nada al ver este tipo de personas, pacientes y sus angustias, ¿cómo puede estar dirigiendo un Ministerio de Salud? Esto nos queda muy claro, señora exministra. No tiene empatía, no tiene sentimientos para priorizar la salud de los ecuatorianos, que son de doble vulnerabilidad versus el dinero o esos negocios que hemos visto. Señoras asambleístas, ¿puede alguno de ustedes afirmar y darle la cara a cada uno de los pacientes? Algunos se encuentran aquí, a los padres o familiares de los que fallecieron durante esa administración, con certeza absoluta que la señora Jimena Garzón,
cumplió con el artículo 363 de la Constitución y garantizó la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces a los miles de ciudadanos que han rogado durante meses que no los dejen morir. En el acceso a medicamentos, la señora Jimena Garzón, podrían decirlo con certeza absoluta, hizo prevalecer los intereses de la salud pública sobre los económicos y comerciales. No, exactamente. Esa es la única respuesta que van a encontrar en cualquier persona que le pregunten, en los padres, en los pacientes, en los familiares, en los que siguen llorando y para siempre a sus muertos por la incompetencia y el incumplimiento de la señora Garzón. Por favor, por secretaría, el video 6. Votación, curules. Procedemos con la proyección solicitada. Curul 106. No quisieran estar en mis zapatos. Curul 60. El futuro de la salud depende de ti. Curul 75. Te elegí para servir. Curul 136. Haz respetar mis derechos. Esa Isabelita Macao que falleció el fin de semana. Curul 119. Nuestros derechos no se hacen respetar. Curul 115. La salud debe ser tu prioridad. Gracias a la medicina del Ministerio de Salud. Curul 104. No podemos continuar así. La salud es mi derecho, por los derechos de los ciudadanos. Gracias, gracias. Para cada uno de ellos, que siguen luchando con valentía y llamando a cada uno de nosotros a que hagamos respetar sus derechos y sobre todo decirnos que no desearían jamás que estemos en su lugar. Inclusive para podernos pedir que los hagamos respetar, piden por cada uno de nosotros para que jamás ocupemos la angustia, la desolación, el abandono, la tristeza, la oscuridad con la que viven luego de perder a uno de sus pacientes para toda la vida. Para una madre que pierde un hijo, no existe más la luz del día. Su vida entera se transforma en oscuridad. Y la señora ministra permitió que esa oscuridad entre en sus vidas. Para Emilio, Paola, Derek, Ethan, Isabel, Amberly, Kiana, Ian, Aisha, Noelia, Teo, Michael y los miles de pacientes que día a día luchan por su vida, no solamente contra una enfermedad, sino contra un sistema de salud indolente. La respuesta es inequívoca, como ya la dieron, rotunda, y no deja de ser un eco tan grande que rompe todos los espacios. No, no cumplió, no lo hizo, los abandonó, priorizó lo que no debía. Creyó que cumpliendo a medias cumplía todo. Es tanto así que el gobierno se aferró en la bendita vacunación, que estuvo bien, y digo bendita porque salvó la vida de muchos, que se olvidó del resto. Se olvidó del resto de cosas que tenía que hacer. No solo en salud, en todo. Pero hoy nos ocupa salud, que es supremamente importante. La doctora no cumplió, la doctora Garzón, con la obligación de brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria y de doble vulnerabilidad. Ni garantizó la disponibilidad y acceso a medicamentos, lo hemos visto hasta la saciedad. Tampoco hizo prevalecer los intereses de la salud pública en el acceso a medicamentos sobre los económicos. Unos cuantos centavos debe haber sido mejor que la vida de todos ellos.
Por eso ha quedado establecido que no cumplió con lo determinado en el artículo 363 de la Constitución. No implementó medidas necesarias que faciliten y permitan adquisición de medicamentos e insumos especiales para el cuidado de estas enfermedades de manera oportuna, permanente, no es de 2 meses, señora Garzón, permanente y gratuita para la atención de las personas que padecen enfermedades raras o huérfanas, de conformidad con el artículo enumerado a continuación del 69, nombrado como 2 de la Ley Orgánica de Salud, y los otros artículos que he mencionado en mi exposición. Por esto, señores asambleístas, habiéndose probado el incumplimiento de funciones de la doctora Jimena Garzón, ex ministra de Salud, debe ser censurada. Ojalá fueran más de 2 años y alguien así no pueda tener en la salud de los ecuatorianos en sus manos nunca más. Pero debe ser censurada como lo señala el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo no apelo a sus corazones, no. Yo lo apelo a la realidad en la que viven los ecuatorianos que dicen que representan cada vez que se levantan. Y no apelo, no, les exijo que hagan prevalecer la justicia, que les den justicia a cada uno de esos muertos y a sus familias, que jamás podrán recuperar ni la paz ni la sonrisa en sus vidas. Gracias, señor presidente.